¿Ya se ve? ¿O no se ve? Listo, ahora sí ya. Sí. Estamos en que en ejercicio 02. Bueno, le está Ejercicio. pasando en este. Ok. A ver. Entonces, lo que les decía que el paciente que llega con un tipo volémico, que ustedes deciden que, bueno, el R1 decide que se tiene que intubar y administra sedación, coloca su cánula endotracal y el paciente les cae en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, entre estas situaciones, decía que nosotros sí tenemos como un protocolo de cómo es que tenemos que actuar ante pacientes que llegan en estado de shock. Pero que he notado que en muchos hospitales no hay alguien que lleve como estos algoritmos y lo que sucede es que pasa lo que le sucedió a ese R1 de Watt, ¿no? Decide urgenciar la intubación y el paciente termina por fallecer o complicarse más, ¿ok? Entonces, ustedes, que ya la gran mayoría ha recibido pacientes en el servicio de urgencias, ¿qué es lo que hubieran hecho o decidido en ese momento? Ya si me quiere Joaquín ayudar a elegir alguna víctima. Yo no veo como todos los nombres, entonces. eh, a Ok, ver, entonces Paul, vamos a seleccionar a uno de los que están presentes. Seleccionamos a Eric. Eric. Muy bien, Eric, ¿tú qué hubieras decidido ante esa situación? ¿Cuál hubiera sido tu mejor opción como el R más de esa guardia? Tal vez no puede contestar, pero lo contestó Paola en el chat. Y Ok, también la ya contestó opción. Eric. Ah, Eric también. no contestó. Muy bien. La opción B, exactamente. Primero lo que teníamos que hacer es asegurarnos de que teníamos una adecuada oxigenación, colocar nuestro acceso vascular, pero en esto de acceso vascular, lo importante es que ustedes recuerden que no es colocar un catéter venoso central, sino es tener una vía para administrar líquidos, que puede ser desde que nosotros contemos con dos vías periféricas o que nosotros contemos con una osteoquisis, ¿ok? Y la importancia de que nosotros tengamos esto bien determinado es porque el hecho de que nosotros estabilicemos hemodinámicamente a nuestro paciente o que lo estemos estabilizando mientras preparamos nuestras cosas para la intubación, va a prevenir que nuestro paciente tenga complicaciones por estas interacciones cardiopulmonares que conforme va avanzando la presentación se las voy a enseñar, ¿ok? De todas maneras, cualquier cosa, duda, me van ustedes diciendo, ¿vale? Y si se sigue avanzando la presentación. Sí, doctora. El, ejer- el ejercicio 2 tenemos un paciente cardiópata, que es una cardiopatía cianógena, tipo tetralogía de Fallot, que acude por una crisis de hipoxia. En este caso, la pregunta es si la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica le favorece o no le favorece. ¿Es cierto, falso o solo Diosito sabe? ¿Elegir a alguien Joaquín? Elijo a un Raúl Cedillo, que no sé quién es, pero no Ok, aparece ahí. vamos a seleccionar a alguien más. Em, escogemos a Mayra Alejandra Castañeda. No hay, ¿cuál sería tu respuesta antes? ¿Lo favorece? Si no, solo Diosito sabe. Sí, te contestan, ¿no? Contestó igual por el chat. Ah, eso. Perfecto. Muy bien, en algunas situaciones esta crisis de hipoxia se va a complicar si nosotros intubamos. Luego lo que evitamos es lo más posible llegar con estos pacientes a la intubación.
Puede que nuestros pacientes lo requieran, pero tenemos que estar pendientes de las complicaciones que puedan presentar, ¿ok? Y en el ejercicio 3, ingresa un paciente por insuficiencia cardíaca congestiva, acude al servicio de urgencias y presenta mejoría después de la intubación. En este caso, ¿por qué creen ustedes que el paciente mejoraría su condición hemodinámica y su insuficiencia cardíaca? Igual, si me puedes apoyar aquí en elegir a alguien, ya está. Tengo otros ejemplos y algunas más. Sí, vamos a escoger a Amy. Es AMY, que está en el chat. Bueno, está presente aquí en la sesión. Ok. Bien. Ok. Pues dice, ujú. Efectivamente, es algo que nosotros vamos a favorecer con nuestro paciente al disminuir el retorno venoso y poder controlar la frecuencia respiratoria que tiene nuestro paciente. Y aquí vamos a ir viendo por qué. ¿Ok? Entonces, como introducción, hay que recordar que el corazón y el pulmoncito son amigos por siempre. ¿Sale? Todo lo que le afecta a uno le puede afectar al otro y viceversa. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque estamos muy acostumbrados a que siempre vemos el pulmón como un ente diferente y el corazón como un ente diferente. De hecho, así los aprendemos. Pero para fines prácticos, ellos dependen mucho el uno del otro. Y es importante conocerlo porque estas interacciones que nosotros tenemos entre el pulmón y el corazón se van a ver afectadas tanto por la ventilación espontánea como por la ventilación mecánica. Para que nosotros podamos entender eso, hay que recordar que cuando nosotros tenemos una respiración espontánea, nosotros trabajamos mediante cambios de presión. También con la ventilación mecánica, pero en este caso, los cambios de presión que nosotros hacemos en la ventilación espontánea van a ser mediante presiones negativas. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es disminuir más la presión que nosotros tenemos a nivel intratorácico y esto va a generar la entrada de aire, pero también le va a dar más espacio a este corazoncito para que pueda recibir volumen. Esto lo vamos a ir viendo durante la presentación. Y en el caso de la ventilación mecánica, nosotros actuamos mediante presión positiva y esta presión positiva lo que va a generar es darle espacio, por decirlo de esta manera, a nuestro corazón, ¿no? Comprimir. Entonces, esto es importante que nosotros lo recordemos para que podamos entender cuáles son los efectos que nosotros causamos cuando dejamos a nuestro paciente con un ventilador y cuando no. Estas interacciones cardiopulmonares van a depender mucho de ciertos determinantes del gasto cardíaco y también de alteraciones que tengamos nosotros en nuestro flujo pulmonar. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una patología de base puede hacer que estas acciones se vean con mayor frecuencia o con menor frecuencia. Entonces, la magnitud de estos efectos va a depender de factores que comprometan nuestra respuesta hemostática vascular, función cardíaca que tengamos y sobre todo algo muy importante que es nuestro tono vascular. ¿Ok? Estos cambios que nosotros generamos en esta presión que tenemos dentro de nuestro tórax va a ser una distribución heterogénea, es decir, todo lo que nosotros tengamos en esa cajita torácica, que esté en nuestros pulmoncitos, nuestro diafragma, nuestros vasos que estén dentro de esta caja y nuestro corazón, van a distribuir esa presión, ¿ok? El diafragma hacia dónde se va a ir, hacia abajo, y lo que va a hacer es pasar esa presión a nivel abdominal. El corazón va a sufrir el estrés aplicado de ese pulmoncito, le va a llegar como todo al corazoncito, y a nivel lateral vamos a irnos hacia la caja torácica, ¿ok? Entonces, esta presión nos va a servir conocerla para que nosotros recordemos un concepto muy importante que es la presión transmural. ¿Y qué va a hacer esta presión transmural? Pues prácticamente es la distensión o la distensibilidad de estos ventrículos y esta aurícula que nosotros vamos a tener. Entonces va a ser la diferencia que tengamos nosotros en la presión dentro de la cavidad, la que esté fuera de la, ¿ok? Si nosotros tenemos una presión transmural positiva,
que nosotros decimos que esta presión más o menos es esperada de 20, porque tenemos una presión extracavitaria de -5, pues en esta presión pleural, y nuestra presión intracavitaria de -15. Entonces, acuérdense que esta diferencia, si nosotros sacamos que la presión transmural es la presión que tenemos a nivel intracavitario, que ya dijimos que es de +15 menos -5, nos va a dar más grande, ¿ok? Entonces, esta presión transmural positiva distiende la cavidad, es decir, entre más tengamos esta presión, tengo más facilidad de que nosotros podamos distender, distender esta cavidad, ¿ok? Y la presión transmural negativa lo que va a hacer es colapsar esta cavidad, es decir, darle menos espacio para que esta cavidad pueda recibir volumen, ¿ok? ¿Este concepto lo tienen claro en este punto o seguimos con esta diapositiva para que lo entiendan de una mejor manera? ¿Alguien tiene una duda de esta parte? No, queda todo bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una ventilación espontánea? Hace un momento yo les hablaba que cuando nosotros tenemos una ventilación espontánea, trabajamos con presiones negativas. Entonces voy a bajar un poquito la cámara para que se vea como un poquito como esto. Pero normalmente cuando nosotros respiramos una respiración espontánea normal, nosotros lo que hacemos es ampliar nuestro tórax, ¿ok? Lo que hacemos es jalar nuestros pulmones hacia afuera y darles más espacio para que estos se puedan expandir y llenarse de aire. Esto lo hacemos mediante presión negativa. Entonces, aquí nos explica que la ventilación espontánea va a incrementar el volumen que tengo de aire en mis pulmoncitos, sí, pero la presión que yo tengo a nivel de la cavidad va a disminuir. Por lo tanto, le voy a dar más espacio a esta cavidad, a este ventrículo, para que pueda recibir volumen, ¿ok? En cambio, ¿qué sucede con la ventilación con presión positiva? También voy a insuflar estos pulmoncitos, pero va a ser mediante una presión externa, que lo que va a generar es una presión que va a aplastar, se puede decir de esta manera, el corazón y le va a dar menos espacio a esa cavidad para que pueda recibir volumen, ¿ok? Por eso es que con la ventilación espontánea nosotros favorecemos que estos ventrículos, que esta aurícula pueda recibir este volumen y durante la ventilación mecánica le demos menos espacio o una presión transmural menor para poder recibir este volumen, ¿ok? Va a haber factores que van a modificar este efecto y uno de ellos es la bulimia. Hace un momento cuando miramos los ejercicios ya vimos que pacientes que están cursando con hipovolemia o pacientes que dependen de una precarga se van a ver más afectados cuando nosotros los sometemos a ventilación mecánica. Por eso es que su paciente que estaba con shock hipovolémico, lo que pasó es que cayó en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Disminuimos aún más el bajo gasto cardíaco. En el caso del paciente que nosotros teníamos con tetralogía de Fallot, lo mismo. Ya dijimos que la tetralogía de Fallot, que todos sabemos que es un problema obstructivo, que lo que necesitamos es tener una buena prescarga para vencer una prescarga que ya de por sí tiene este paciente bastante elevada. Entonces, estos pacientes, cuando nosotros los intubamos, los relajamos y los dejamos 100% dependientes del ventilador, van a tener más bajo gasto a diferencia de otro tipo de pacientes, como en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Normalmente, un paciente que llega con insuficiencia cardíaca congestiva, nosotros vamos a tener estos pacientes que llegan respirando súper agitados, ¿no? Entonces, esa respiración que tienen estos pacientes, esta apnea, va a favorecer que haya más precarga en un corazón que no está apto en este momento para poder recibir esa cantidad de volumen sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes cuando los intubamos? Pues mejoran sus condiciones hemodinámicas porque puedo controlar de una mejor manera la frecuencia respiratoria y hacer que le llegue menos precarga a este corazoncito que en este momento no está tan dispuesto a poder recibir esa cantidad de volumen. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso del volumen tiral? Pues ya habíamos dicho nosotros que este volumen es importante para que nosotros podamos, ya sea darle espacio a ese corazón para que pueda expandirse y pueda recibir ese volumen, y también para comprimirlo, ¿ok?
Pero también este volumen tidal va a ir muy relacionado con las cuestiones que tengan que ver con nuestros flujos pulmonares. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Y la relación que tenemos nosotros entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Esto va muy relacionado y sobre todo es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta con pacientes que ustedes hacen que dependan 100% de la ventilación mecánica. Es muy común que tiendan a poner frecuencias respiratorias mayores a las que les tocan para la edad, sobre todo cuando tienen a pacientes con condiciones de hipoxemia o condiciones de hipercapnia. Entonces, ¿qué sucede con esos pacientes que ustedes están subiendo la frecuencia respiratoria hasta volúmenes fuera de lo normal para intentar barrer ese CO2? Cada que ustedes ponen esa frecuencia respiratoria, le están disminuyendo la precarga a ese pobre corazoncito. Y si el paciente está con un estado de choque y yo todavía le disminuyo más la precarga, puedo disminuir el bajo gasto cardíaco. Bueno, perdón, hacer más disminuir el bajo gasto cardíaco. Y también viene algo muy relacionado con algunos otros problemas pulmonares, como cuáles, como cuando nosotros tenemos ante un paciente con crisis asmática. ¿Alguno de ustedes que está acá me podría recordar o recordarles a sus compañeros qué pasa con los pacientes que están cruzando con estos broncoespasmos severos o con estos pacientes que tienen crisis asmática severa que ustedes terminan por intubar? ¿Qué pasa a nivel de esos pulmoncitos? La dejo abierta para quien quiera. Atrapamiento aéreo, exacto, Mayra. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes que están con atrapamiento aéreo? Normalmente lo que sucede con este atrapamiento es que nosotros empezamos a distender y a distender y a distender aún más el alveolo, y ahorita que vayamos avanzando en la presentación van a ver ustedes algo muy importante con la distensión del alveolo. Si yo sobredistiendo un alveolo, normalmente ¿qué es lo que va a hacer? Va a apachurrar mis capilares. ¿Y qué pasa si yo apachurro esos capilares? Pues ya no va a haber un adecuado intercambio gaseoso, ni va a haber una adecuada oxigenación. ¿Qué? Porque yo tengo el capilar apachurradísimo y no importa que el alveolo esté súper bien ventilado, no va a haber un adecuado intercambio gaseoso porque estoy alterando la relación que tengo entre la ventilación y la perfusión. Estoy haciendo un espacio muerto. ¿Ok? Sí, no hay un intercambio. ¿Qué pasa normalmente con estos pacientes que llegan con estos broncoespasmos severos? Normalmente su gasometría puede estar con hipoxemia y puede estar con hipercapnia. Entonces, ¿qué hacen? No ustedes, espero, por favor. Pero normalmente, ¿qué sucede cuando los conectan a un ventilador? ¿Qué es lo que hacen para intentar ventilar a ese paciente? Normalmente, Con cuidado. ay, ¿Mande? pueden silenciar ese Ajá. micrófono, porfitas. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes, bueno, más dicho, cuando algunos adscritos encuentran que el paciente está con hipoxemia y con hipercapnia, le suben más al ventilador? Le suben el PEP, le empiezan a subir las frecuencias respiratorias porque ya se estresaron de que el CO2 sigue muy alto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando ponemos muchas frecuencias respiratorias en un paciente que ya está haciendo atrapamiento aéreo? Pues hacemos más atrapamiento aéreo y evitamos todavía más que haya una adecuada oxigenación. Entonces, si ustedes tienen al paciente respirando, no se vacía y se mete otra respiración. Y entonces ese alveolo va haciéndose más y más grande y apretando más esos capilares y causando mayores complicaciones que por tener frecuencias respiratorias menores, ¿ok? Y eso solamente es a nivel pulmonar y a nivel de los capilares, pero también va a darnos complicaciones a nivel cardíaco que iremos viendo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros causamos esta hipertensión pulmonar o cuando nuestro paciente viene con esta hipertensión pulmonar? Entonces, hay que recordar que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y que esta frecuencia cardíaca pues depende de nuestro nódulo sinusal,
Está ahí por nuestro sistema autonómico, las hormonas, los iones, que es muy importante nuestro calcio, y también el volumen sistólico que va a depender de una precarga. ¿Y de quién va a depender esta precarga? Pues de nuestro retorno venoso. Para que tengamos un adecuado retorno venoso, tengo que tener una buena confianza, una buena capacitancia, una buena capacidad de esas venas para que regrese o retorne esa sangre al corazón. También va a depender de una poscarga y de una contractibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa eh, en el corazoncito para que este se pueda llenar? Cuando nosotros queremos llenar este corazoncito de sangre, nosotros normalmente esto es una acción que le podemos decir pasiva, ¿no? Se tiene que relajar el corazón para que le dé entrada a este retorno venoso. Pero aquí lo que nos dice es, para que pueda llegar algo de un lugar a otro, nosotros necesitamos que haya unas diferencias de presiones. Entonces, para que a esa aurícula le pueda llegar sangre, nosotros necesitamos que la presión con que viene ese retorno venoso sea mayor que a donde va a llegar, que en este caso sería nuestra aurícula derecha. Entonces, por eso nos dice que la presión de entrada tiene que ser mayor a la presión circulante o la presión donde nosotros vamos a llegar. Y a esto, o para que esta presión de entrada sea buena, nosotros necesitamos un buen retorno venoso y una buena presión sistémica. ¿Ok? Y para que esto se dé, pues son por cambios de nuevamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una respiración espontánea? Ya dijimos nosotros que la presión cae, es decir, la presión atmosférica que normalmente afuera tenemos, que nosotros le decimos que es de cero, porque es igual o similar en el alveolo en condiciones de reposo. Cuando nosotros respiramos, lo que hacemos es disminuir más la presión que nosotros tenemos a nivel intratorácico, y esta presión que nosotros hacemos más negativa se va a transmitir al corazón y también a nuestras venas. Entonces, ¿qué pasa con esas venas cavas que están dentro de nuestro tórax? Se colapsa, se drena. Y eso es lo que favorece que llegue nuestro retorno venoso a nuestra aurícula derecha. ¿Ok? Y estos cambios de presión es justo lo que les mostraba yo como en esta parte. Es decir, durante una respiración espontánea, lo que nosotros tenemos es que la presión transmural, que ya dijimos que va a ser la diferencia entre la presión extracavitaria y la intracavitaria, se vuelve mayor. Es decir, tengo mayor distensibilidad. Y al colapsar estas venas cavas, lo que hago es que llegue más retorno venoso y por lo tanto tengamos un buen gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo someto a mi paciente a presión positiva? Pues esta presión que nosotros le estamos dando a nuestro pulmoncito también se va a transmitir a nuestra cavidad cardíaca. Y normalmente, ¿qué es lo que empieza a sensar esta aurícula? Que tiene una mayor presión. Es decir, no se va a distender tanto porque dijimos que la presión transmural va a ser menor. Es decir, va a tener menos capacidad de distenderse, pero la aurícula va a sensar mayor presión. ¿Ok? No se va a distender tanto la aurícula y va a disminuir el retorno venoso. Entonces, ¿qué pasa con esta aurícula que está sensando mayor presión, pero que no se está distendiendo? Lo que va a suceder con esta aurícula es que al tener mayor presión y menor distensión, va a mandar una señal mediante algo muy importante que es nuestro péptido. ¿Y qué le va a decir este péptido que nosotros estamos liberando en esa aurícula? Le va a decir al riñón, oye, ¿sabes qué? Que a mí no me está llegando volumen, ¿qué onda con esto? Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Dejar de orinar. Entonces, normalmente los pacientes que ustedes tienen intubados tienden a tener una mayor retención hídrica y pueden cursar con disminución del volumen urinario. Y normalmente, ¿qué hacen ustedes con estos pacientes que disminuye su volumen urinario? Pásenle carga y luego pásenle infusión, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo funcionan estas interacciones. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que vamos a tener una disminución en nuestro retorno venoso, tenemos que ser más cuidadosos en los pacientes en los cuales la precarga es muy importante para su patología de base, ¿ok? Para que nosotros tengamos estos cambios de presión, hace un momento les comentaba que nosotros necesitamos tener una presión mayor con la que voy a llegar a el sitio que voy a llegar, que en este caso sería nuestra aurícula derecha. Por eso es que nos divide en dos volúmenes, ¿no? Entonces hay un volumen estresado y un volumen no estresado. ¿A qué se refieren con estos volúmenes estresados o no estresados?
No es que los eritrocitos, no es que nuestra sangre que tenemos en el cuerpo diga, este eritrocito es estresado, este eritrocito no es estresado. No. Se refiere a lo que es hemodinámicamente activo y lo que no es hemodinámicamente activo. Normalmente el ejemplo que siempre les pongo cuando están rotando en terapia es referente a las presiones que nosotros tenemos cuando, no sé si ustedes o la gran mayoría de ustedes conoce a las bombas de agua que nosotros tenemos en las cisternas. Normalmente para que esa cisterna funcione, nosotros necesitamos que ese circuito tenga líquido o tenga agua. Si ese circuito no tiene agua y yo prendo la bomba no va a jalar nada. Y eso pasa con nuestro sistema circulatorio. Al final de cuentas es un conjunto de tuberías, ¿ok? Para que yo pueda hacer que esta sangre se movilice, necesito siempre tener mi circuito lleno de volumen sanguíneo. Pero también necesito que este volumen se esté recambiando de manera constante. Es decir, no es como que voy a producir ahorita 1 litro de sangre cada que mi corazón lata o cada que yo necesite hacer como tal cosa, voy a producir más sangre para que esto sea un volumen estresado. No, quiere decir que yo voy a movilizar ese volumen sanguíneo de otras áreas. ¿Y de dónde lo voy a movilizar? Pues de nuestras venas, porque normalmente ahí es donde nosotros tenemos mayor volumen de sangre. Acuérdense que las venas se distienden más, tienen menor presión, van a tener más confianza y lo que van a generar es que nosotros, cada que hagamos esa vasoconstricción en esas venitas, podamos retornar esta sangre a nuestro corazón. Y esto es lo que nos va a dar nuestra presión sistémica media, ¿no? Va a estar determinada por un volumen que nosotros podamos comprimir, exprimir y hacer que regrese a este corazón. Va a ser independiente de la frecuencia cardíaca, pero sí va a ser modificado por el volumen que nosotros podamos movilizar a este corazón. Por eso nos hace este ejemplo de nuestra circulación venosa y nuestra circulación arterial. Porque si se dan cuenta, una vez que va saliendo la sangre de nuestro corazoncito, cada vasito que va saliendo o que vamos pasando, se va haciendo cada vez más pequeño y con mayor resistencia. Esto con la finalidad de que nosotros, cada que nuestro corazón lata, no hagamos una vasoplegia, caigamos en síncope y ya no podamos como volvernos a rellenar. Necesitamos que exista esta resistencia, que llegue cada vez, pues se vaya haciendo más pequeño y más intensa hasta los capilares, para que nosotros podamos tener este intercambio y podamos retornar nuevamente la sangre a este corazón del lado derecho. Y eso va a ser mediante nuestras venas, o nuestra circulación venosa. Esta circulación venosa que hace que retorne la sangre es lo que nos va a dar esta presión sistémica media y este push o este incremento en este volumen para que nosotros podamos entrar a nuestra aurícula derecha y se pueda seguir haciendo este recambio de sangre. ¿Ok? Si no lo hiciéramos de esta manera, nosotros no podríamos tener un intercambio. ¿Ok? Y esto también aplica a nivel del corazón. No sé si ustedes recuerdan las famosas zonas de West. No sé si alguno de ustedes me puede recordar esas zonas de West. Aquí me da favor Joaquín de elegir a alguien al azar. Miriam está prendiendo su micrófono, no sé si va a participar. Miriam Méndez. Este, son las zonas para ver la ventilación y la perfusión. Normalmente las zonas apicales están mejor ventiladas, pero mal perfundidas. En medio es la misma proporción de ventilación y perfusión, y abajo en las bases están mejor perfundidas que ventiladas. Ok. Y esto va relacionado con precisamente nuestras presiones de entrada y nuestras presiones de salida, ¿ok? Y a dónde vamos a llegar. Precisamente aquí justo nos habla como de estos cambios que justo nos comentaba Miriam, ¿no? Va a haber zonas, por ejemplo, las apicales, en las cuales nosotros tenemos una buena ventilación, pero la ventilación es mayor que la perfusión. Y esto pues origina que nosotros no tengamos tan buen intercambio gaseoso en esta parte, ¿ok?
¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una zona 2, donde ellos ponían ahí por ahí en el chat que decían lóbulo medio? Pues nosotros lo que tenemos es que tenemos una buena presión de entrada, que lo que va a generar es que podamos vencer esta resistencia que nos está dando este alveolo y que sea suficiente para que yo pueda tener un intercambio, es decir, para que no pase como Juan por su casa y no tengamos un adecuado intercambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las zonas 3 que nos comentaba Miri? Pues fácil, ¿no? Tenemos tanto flujo de sangre, pero no hay una buena ventilación. Entonces, aunque tengamos un adecuado flujo sanguíneo, no va a darse este intercambio, ¿ok? Y esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos presiones de entrada diferentes a nuestra presión a donde vamos a llegar, o presiones circulares, ¿ok? ¿Cómo afecta también esta precarga ventricular del lado derecho? Ya lo vimos en el dibujito que les puse en donde estábamos hablando de la aurícula del lado derecho, que es precisamente esto, ¿no? Dijimos que el retorno venoso va a estar dado por una presión sistémica media y por la presión que nosotros tengamos en aurícula y también de unas resistencias venosas sistémicas. Entonces, si yo tengo mucha presión en la aurícula derecha, que fue el dibujito que les mostré, pero, pues, ¿qué va a censar esta aurícula del lado derecho si mi presión es muy alta y yo quiero retornar sangre? Pues no, ¿no? Porque dijimos que para que pueda llegar a esa aurícula yo necesito que mi presión de entrada sea mayor, ¿ok? Entonces, vamos a disminuir nuestro retorno venoso sistémico y podemos disminuir nuestro gasto ventricular del lado derecho. ¿Puede haber un incremento compensatorio de la presión sistémica media? Sí, porque al final de cuentas, ¿qué va a censar la aurícula? Que no está llegando a un adecuado volumen. ¿Y qué va a hacer nuestro cuerpo para intentar mantener esa presión? Vasoconstricción. Va a intentar desplazar nuevamente este volumen para que nosotros podamos incrementar este retorno venoso. Pero al final de cuentas, estos sistemas que nosotros tenemos compensatorios no son infinitos. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que nos va a ayudar en el momento, pero que en algún momento no van a ser suficientes para compensar el bajo gasto cardíaco que tenemos. Entonces, imagínense ustedes que hacen vasoconstricción, regresa la sangre al corazón derecho y dice, bueno, ya cumplí, pero no es suficiente para mantener ese gasto cardíaco. Entonces ya pasa hacia el lado izquierdo, pero yo estoy con vasoconstricción porque estoy intentando retornar lo más posible que yo pueda de sangre nuevamente a mi aurícula derecha. Pues, ¿qué va a pasar con nuestro ventrículo del lado izquierdo cuando quiera eyectar esa sangre? Pues va a tener más resistencia para que pueda pasar esta sangre, ¿ok? Y eso nos puede dar también un bajo gasto lado izquierdo. ¿Ok? Este es el dibujito que les mostraba hace un rato que decía que conforme nos vamos alejando del corazón, los vasos se van haciendo más pequeños, hasta los capilares, pero nos van ofreciendo más resistencia para que podamos estar haciendo este recambio. Y esta imagen se refiere a precisamente a la presión que nosotros tenemos en la aurícula. Si nosotros tenemos una presión en la aurícula menor, ¿qué es lo que nos dice? Puede recibir mayor cantidad de volumen sanguíneo. Si yo tengo una presión en la aurícula mayor, en la cantidad de sangre que retorne va a ser menos. ¿Y qué pasa a nivel pulmonar? Porque es importante que nosotros tengamos a nuestros pacientes bien ventilados, bien oxigenados. Porque resulta que en nuestro corazón, en nuestro pulmoncito, perdón, 90% de nuestra superficie va a estar con capilares. Y estos capilares van a tener una función muy chistosa. ¿Por qué? Porque los capilares que nosotros vemos alrededor del alveolo, cuando nosotros respiramos, lo que va a suceder es que estos capilares se van a comprimir, es decir, van a incrementar por un momento su resistencia. Pero estos vasitos que tenemos nosotros en la esquina van a dilatarse o van a disminuir su resistencia al flujo. Y esto va a favorecer que nosotros podamos tener estos intercambios gaseosos. Pero, ¿qué sucede cuando tú no tienes un paciente que esté bien ventilado? Que yo tenga una capacidad residual funcional disminuida. Que alguien, no sé si recuerda a qué nos referimos con capacidad residual funcional. No sé si Joaquín quiera elegir a alguien, no sé si alguno de ustedes se acuerda, o que también está le decir, no, la verdad, doctora, ni me acuerdo. El aire que queda en el alveolo, eh,
capaz de mantenerlo todavía abierto, por así decirlo. O sea, evitar como este colapso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos una capacidad residual funcional disminuida? ¿Cómo en qué pacientes podríamos tener este colapso alveolar o en qué pacientes no podríamos mantener una capacidad residual funcional óptima? Por ejemplo, en los pacientes que estaban cursando con PACS, ¿no? ¿Qué pasaba con esos alveolitos? Tantos colapsados, tantos llenos de líquido y no estaban funcionales. No teníamos una buena capacidad residual funcional o incluso nosotros en el mismo ventilador cuando no les ponemos PEPs adecuados para mantener este alveolo insuflado. Entonces, si nosotros mantenemos esta capacidad residual funcional disminuida o no mantenemos una adecuada apertura alveolar, lo que va a suceder es que estos capilares y estos vasos de esquina son muy sensibles a la hipoxemia. ¿Y qué van a hacer? Incrementar mucho su resistencia por la hipoxia que presenta. Entonces, si nosotros incrementamos mucho esta resistencia, si nosotros cerramos estos capilares, si nosotros evitamos, perdón, voy a conectar mi computadora en un minuto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cerramos estos capilares y evitamos que nosotros tengamos como esta afluencia de sangre hacia el pulmón? ¿Qué va a pasar con el pulmón si nosotros lo cerramos? ¿Qué va a pasar con ese ventrículo derecho? ¿Va a poder pasar la sangre hacia el corazón? Digo, hacia el pulmón. Pues no, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos pasar nada al pulmón para que éste regrese hacia el corazón del lado izquierdo, esto nos va a generar también bajo gasto cardíaco. Por eso es que estos pacientes mejoraban cuando nosotros mejorábamos las condiciones pulmonares, ¿ok? Por eso es muy importante que nosotros lo determinemos, porque normalmente todo lo que sucede en el corazón del lado derecho es algo que nosotros tenemos mejor estudiado y que es más predecible lo que pueda suceder. En cambio, lo que sucede en el corazón izquierdo va a depender mucho de otras condiciones, sobre todo como pulmonares y médicas, ¿ok? Y también de patologías comunes. Pero es por eso que es muy importante que nosotros mantengamos un adecuado volumen pulmonar, precisamente porque esto es lo que sucede en el ventrículo izquierdo cuando nosotros tenemos situaciones en las cuales hay hipertensión arterial pulmonar, que puede ser por hipoxemia, que puede ser por otras patologías propias como del pulmoncito o del corazoncito. Esto nos va a llevar a una insuficiencia ventricular derecha, pues el corazón derecho no puede pasar nada hacia el lado izquierdo. Y si no pasa nada de sangre hacia el lado izquierdo, pues el llenado ventricular se va a disminuir. Vamos a disminuir el retorno venoso a nivel pulmonar, disminuye nuestro gradiente de presión transeptal o nuestro movimiento paradójico. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente lo que nosotros hacemos es que de manera normal nosotros tenemos cierto espacio que tiene nuestro ventrículo derecho y nuestro ventrículo izquierdo, pero acuérdense que compartimos una pared, que es nuestro septum, que lo que hace es moverse de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, si yo hago que el ventrículo derecho se llene o se sobredistienda, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? Lo dicen aquí, para allá, que lo que voy a hacer es disminuir el espacio que le voy a dar a ese ventrículo izquierdo para poder recibir volumen, porque el derecho está desplazando este tabique, ¿ok? ¿Qué pasa con la presión intraabdominal? Pues cuando nosotros elevamos esta presión intraabdominal, vamos a disminuir las resistencias vasculares intrahepáticas y podemos disminuir el retorno venoso. Por eso, no sé si ustedes recuerdan que tenemos que estar muy pendientes de la presión intraabdominal cuando nosotros tenemos estos patrones restrictivos, porque nos pueden dar bajo gasto y también podemos tener problemas a nivel pulmonar. ¿Okay? Cuando nosotros disminuimos esta presión intraabdominal, nosotros mejoramos el retorno venoso. Normalmente durante la respiración, cuando nosotros lo hacemos de manera espontánea, nosotros lo que estamos haciendo es colapsar estos venas o estos vasos para que nosotros podamos estar retornando de manera normal la sangre. Pero eso nosotros lo podemos alterar cuando estamos con ventilación mecánica.
Normalmente con ventilación mecánica tendemos a mantener el diafragma prácticamente hacia abajo y esto nos puede generar alteraciones también en la presión intraabdominal. Entonces, ¿qué pasa a nivel de la perfusión regional? Pues tenemos complicaciones digestivas esperadas por disminución en la perfusión esplática, como que hemorragias gastrointestinales, esofagitis erosiva, diarreas, translocaciones bacterianas, alteraciones en la motilidad, en la afección pancreática, incluso colecistitis aguda. También podemos tener disfunción hepática, porque ya dijimos que podemos disminuir el flujo a nivel portal y de la arteria hepática y nos podemos causar hiperbilirubinemia y citorisis hepática. A nivel renal, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya hace un rato hablamos de lo que sucede en la aurícula derecha cuando nosotros tenemos un paciente con ventilación mecánica, ¿no? ¿Podemos disminuir la presión de perfusión renal? Sí, porque voy a disminuir la presión, voy a incrementar la presión intraabdominal y esto le va a dar menos flujo de sangre al pulmoncito, pero también a nivel neurohormonal, yo puedo mandar las señales al riñón de decir, no, yo necesito que en este momento, mira, no me estés orinando porque yo necesito mayor volumen. Sí hay volumen de sangre, pero a mí no me está llegando, entonces tú necesitas dejar de orinar, ¿ok? Y también en situaciones de hipercapnia podemos disminuir el flujo renal, ¿ok? Y esto nos puede llevar a lesiones renales, retención de agua y de sodio, y es muy importante que lo conozcan. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Podemos tener una disminución del retorno cerebral y un incremento en la presión intracraneal. Normalmente esto lo podemos ver mayor reflejado cuando necesitamos presiones o PEPs mayores a los fisiólogos. Y también recordar que todos nuestros vasos que estén a nivel pulmonar son muy sensibles a la alcalosis, a la acidosis, al CO2 y al bicarbonato. Entonces, si nosotros estamos con alcalosis, si nosotros estamos con acidosis, podemos alterar nuestras presiones a nivel pulmonar. Podemos causar hipertensión pulmonar o relajación. Entonces, acuérdense que el oxígeno también es un buen broncodilatador, ¿no? Entonces, lo que hace un vasodilatador, entonces, lo que hace es abrir esos vasitos para que pueda pasar como el oxígeno, ¿no? Y disminuir las resistencias. Cuando nosotros tenemos acidosis, normalmente esos vasos van a hacer una vasoconstricción, ¿ok? Y lo mismo sucede con el bicarbonato y el pH. Por eso normalmente cuando nosotros queremos mejorar la hipertensión pulmonar, tendemos a tener a nuestros pacientes en alcalosis y con CO2 bajito. ¿Qué otros efectos endocrinológicos podemos tener con la ventilación mecánica? Taquicardia, por inhibición del sistema nervioso parasimpático cuando tenemos volúmenes entre 6 y 8. Bradicardia cuando tenemos volúmenes muy altos o excesivamente muy pequeños. Arritmias sinusales respiratorias, eso que luego ustedes se asustan cuando ven al paciente que entra la respiración del ventilador y hay alguna alteración ahí en la frecuencia cardíaca. Podemos tener depresión miocárdica por factores humorales inducidos por hiperinsuflación pulmonar, tendencia a la retención hídrica por todo lo que ya hablamos y vasodilatación arterial refleja. Esto sobre todo en pacientes que están con ventilación con bajo, y acuérdense que estos pacientes que normalmente ustedes llegan a meter abajo, normalmente tienen hipertensión pulmonar, y la gran mayoría de los pacientes que ustedes tienen en esas situaciones los tienen con el riñón. Entonces, esto puede favorecer todavía más a que nuestro paciente esté cursando con vasoplegia y que necesitemos un vasoconstrictor. ¿Ok? Como conclusiones, ¿cuáles serían nuestros puntos claves ante estas situaciones? Bueno, recordar que la ventilación espontánea y la ventilación con presión positiva van a tener efectos contrapuestos normalmente en la función cardiovascular y que estas modificaciones van a estar dadas por cambios en la presión pleural y en el volumen pulmonar y que tenemos que ambos ventrículos pueden afectarse de manera recíproca porque dijimos que si yo altero al ventrículo del lado derecho, este puede empujar su septum hacia el otro lado y decirle al izquierdo, tú también te vas conmigo, ¿ok? Y que conocer las interacciones cardiopulmonares nos va a capacitar para que nosotros podamos pensar mejor en la fisiología que va a haber detrás de cada comportamiento clínico que observamos. Esto porque es muy frecuente que cuando nosotros estamos detectando un paciente del ventilador, por ejemplo, cuando el paciente empiece con su respiración espontánea, mejor esa precarga, nosotros podamos ver dos cosas. Un corazón que está sano y que lo va a poder sobrellevar y lo que va a hacer es empezar con poliuria, porque entonces esa aurícula derecha va a decir, oh, mira, me está llegando un montón de volumen sanguíneo, ¿qué voy a hacer? Avisarle al riñón, a ver, riñón,
empieza a orinar porque la verdad me está llegando mucho volumen que yo no necesito. Pero va a haber situaciones, por ejemplo, en pacientes que tienen fallas cardíacas, que a lo mejor este retorno de sangre que les esté llegando va a decir, híjole, no, fíjate que yo todavía no estoy listo para recibir este volumen de sangre porque todavía no lo puedo manejar, y es cuando su paciente nuevamente requiere que lo intuben ustedes, si es que lo extubaron les va a hacer edema agudo pulmonar, o pacientes que luego se empiezan a poner insuficientes, ¿no? Pues es importante que nosotros podamos prever qué es lo que va a suceder, porque a lo mejor si yo ya sé que eso puede suceder cuando intubo a mi paciente, puedo hacer que las condiciones hemodinámicas de mi paciente sean mejores antes de intubar, ¿ok? Y hay que recordar que pueden ser usadas a nuestro favor o usarlas con precaución. Por ejemplo, este es como un resumen muy pequeñito, o que ustedes pueden tomarle captura, o si quieren más adelante como se los envío, en el cual ustedes saben que tienen que tener precaución en situaciones de hipovolemia, hiperinsuflación, disfunción de mi ventrículo derecho, pero que estas interacciones cardiopulmonares en situaciones donde hay hipervolemia o donde mi paciente está con demasiada dificultad respiratoria o donde mi ventrículo izquierdo no está trabajando muy bien porque le está llegando demasiado volumen sanguíneo, pueden hacer que estas interacciones cardiopulmonares sean a mi favor, ¿ok? Y pues no lo dijo Lana del Rey, pero hay que actuar si ustedes quieren ver un cambio, ¿ok? Si ustedes no aplican todo lo que ustedes están aprendiendo, si ustedes no hacen modificaciones o no estudian para que estas acciones sean mejor a sus pacientes, lo que va a suceder es que todo va a continuar exactamente igual, y en 10, 20 años nosotros vamos a seguir viendo a estos pacientes que se intuban con diazepam, con becudonio, que nosotros no somos capaces de estabilizar hemodinámicamente ante un paciente, o que empezamos a pasar cargas a todos los pacientes porque sí, solo porque no tenemos la acción de estudiar. Y al final de cuentas, y lo más importante es que ustedes aprendan, es algo que hacen por sus pacientes y que pueden mejorar mucho su pronóstico de vida del cómo les vaya más adelante. Porque ahora, o en el día de hoy, yo creo que la cantidad de pacientes que fallecen cada vez son menores. Pero el punto es de que queremos darle una buena calidad. Queremos niños que puedan irse a su casa y que tengan una vida lo más funcional posible. ¿Ok? Y no sé si tengan alguna pregunta. Si hablen. No, muchas gracias. Muy bien. Bueno, porque los que son del IMSS y que mañana tenemos otra clase, mañana van a explicar todo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda, pues les repito mi nombre, doctora Yeshira Castellano Zelaya. Ese es mi correo por si más adelante tienen como alguna duda o algo más que quieran preguntar. Y pues con todo gusto estoy aquí para ayudar. Muchas Muchas gracias. gracias. Ah, bueno, ¿qué dice Mayra Alejandra Castañeda? Dice, si el niño está con atrapamiento, lo ventilo por volumen o por presión. Ok, bueno, creo que nos podemos tomar como 5 minutos. Esto, más que ver con la cuestión de por volumen o por presión, va a depender mucho de las resistencias que te esté dando tu vía aérea, ¿ok? Va a haber muchos pacientes que nosotros vamos a poderlos ventilarlos por volumen sin ningún problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor la resistencia que nos está dando esa vía aérea no sea tan alta o que nos permita que ese volumen pueda pasar. Pero en este caso, tú tienes que ver que tu ventilador sí esté funcional, que nosotros tengamos un buen sensor para poder estar monitorizando esto. Y la otra es que nosotros veamos si el volumen que programamos sí entra a ese paciente. Es decir, ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Yo creo que eso sería tema para, no sé, o algún otro taller, que si ustedes más adelante lo quieren, no sé, organizar o lo que sea, lo vemos.
pero que va a ir muy relacionado en cuanto a esta confianza que tiene y esta resistencia que tiene nuestro pulmoncito. Por ejemplo, si ustedes programan, y eso va a ser exagerado para que ustedes lo hagan evidente, pero si ustedes programan un volumen de 500 mililitros en su ventilador y sus presiones picos se les van a 30, 35, 28, y ustedes ven cuánto volumen es el que está entrando y resulta que el volumen que le están metiendo de esos 500 mililitros solo son 100, entonces no estamos logrando el objetivo de ventilar a nuestro paciente. Si ustedes por presión de 15, de 10, generan un volumen de 6, no va a haber ningún problema si lo ventilan por presión o por volumen. Va a depender más de qué tanto metan. Y más que relacionado con el volumen o con la presión, va a ser que nosotros veamos el autopep que está teniendo nuestro paciente, la resistencia que nos está dando en nuestra vía aérea, las frecuencias respiratorias y lo más importante, nuestra relación inspiración-expiración. No sé si con eso te queda claro tu pregunta, Mike, porque no es como que sea una receta de cocina y que digamos, sí, no, esto es todo por volumen, esto es todo por presión, como creíamos antes. Pero, te digo, eso sería muy bueno para un taller de ventilación que algún día, si gustan, lo podemos dar. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Parece ser que no hay más preguntas por el momento y definitivamente le vamos a aceptar la invitación a hacerlo del taller. Creo que es muy buena propuesta. Ya, si en algún punto lo quieren, me dicen con mucho tiempo de anticipación para irlo como grabando y poderlo organizar. Pero yo creo que podríamos hacer un pequeño taller muy práctico, porque al final de cuentas ahorita esta clase, o sea, si se ponen a leer de interacciones cardiopulmonares, es un tema súper extenso y súper bonito. Pero creo que, o lo que quiero que se queden ahorita ustedes muy en claro, es como puntos muy básicos y muy importantes que ustedes sí pueden notar y que ustedes sí pueden modificar con la atención primaria en sus pacientes, bueno, no tan primaria, ¿no? Pero ustedes la gran mayoría maneja ventiladores y pacientes críticos en sus unidades. Entonces, estas son cosas o situaciones muy frecuentes que suceden y que no sabemos cómo manejar. Pero que también el taller de ventilación podríamos hacerlo como esta manera, un taller muy práctico y más relacionado como a pequeños, a lo mejor escenarios como los patrones obstructivos, los patrones restrictivos, un paciente como normal, o cuestiones muy básicas como presiones, volúmenes y esta cosita para qué de nuevo y esta para qué. ¿Ok? Pero, pues si no tienen ninguna pregunta, pues queda a sus órdenes, doctora Yeshira Castellanos, para los que me conocen y para los que me conocen, ¿ok? Y sería todo de mí. Muchas gracias, doctora. Definitivamente sí, vamos a ver entonces lo del taller. Y pues le agradecemos mucho, como siempre, sus clases son excelentes. Sabe que la estimamos mucho y la admiramos también de la misma manera. Muchas Gracias, gracias. gracias. Cuídense mucho, un placer estar con ustedes. Gracias, doctora. Muy buena noche. Buenas noches.